sistema inmunitario que son muy, muy importantes entender para poder seguir avanzando en cuanto a la función del mismo, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de las inmunoglobulinas o gamaglobulinas o anticuerpos. Los van a leer indistintamente. Hay quien dice, es que gamma-globulina es solo IgG. Realmente, la realidad es que gamma-globulina se utiliza como en general para todas las inmunoglobulinas. Si queremos especificar, decimos inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, E, etcétera, pero es como lo más adecuado. Entonces, sabemos que tienen diferentes mnemotecnias, pero es bien importante que ustedes consideren que las inmunoglobulinas en general, pues son glucoproteínas, son básicamente glucoproteínas solubles que reconocen y se van a unir a los antígenos del suero, en general a los antígenos para los que están diseñadas y que pueden estar distribuidos por todo el cuerpo. Se sabe que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, válgase la redundancia, pero bueno, pues esta superfamilia de las inmunoglobulinas comprende otro tipo de proteínas que aquí vemos, por ejemplo, el receptor de células T, el complejo mayor histocompatibilidad, que tienen ciertas características similares y por eso se encierran dentro de este grupo, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues las inmunoglobulinas, pues vamos a hablar propiamente de anticuerpos o inmunoglobulinas a lo largo de la clase. Recordemos un poquito los conceptos para que se diseñan estas inmunoglobulinas, bueno, pues para actuar contra ciertos antígenos. La palabra antígeno, a mí me gusta darles las raíces etimológicas de las palabras, porque de repente eso nos hace como comprender un poquito más cuál es la función. Entonces, un antígeno, pues sabemos que dice anti, que significa opuesto, viene del griego, geno de la raíz griega que significa producir, es decir, que genera o crea oposición. Es decir, una sustancia que desencadena formación de anticuerpos y que puede generar una respuesta inmunitaria. En el libro lo van a poder leer como antígeno o como inmunógeno de manera indistinta. Y sabemos que, bueno, actualmente la definición de antígeno es toda sustancia que pueda ser reconocida por el sistema inmunitario, ya sea propia o ajena, ¿de acuerdo? Entonces, los antígenos, pues tenemos millones de variedades de antígenos. En todo momento estamos expuestos a estos antígenos en el aire que respiramos, en todo lo que tocamos, en la comida que consumimos, todo esto que con lo que tenemos contacto, pues tiene ciertas propiedades antigénicas. Y bueno, sabemos que, e incluso nosotros somos por sí mismos constituidos pues por diferentes proteínas, por consiguiente nosotros también podríamos constituir como un tipo de antígeno. Cada una de nuestras células puede tener ciertos componentes moleculares que pueden consistir en un antígeno. Entonces, sabemos que una de las características del antígeno pues es que se puede unir con alta afinidad al anticuerpo que fue diseñado para él mismo. Acuérdense que no todos los antígenos son inmunógenos, pero los que sí son inmunógenos y generan formación de anticuerpos, pues van a tener una especificidad para la unión con el anticuerpo. Aquí el anticuerpo se los están representando como una Y, es una estructura Y, que es una estructura bidimensional, vamos a ver más adelante que no es como tan bidimensional, y está constituido principalmente un anticuerpo por dos cadenas pesadas, que aquí las vemos en un azul un poquito más oscuro con una terminación amarilla, y por dos cadenas ligeras, que las vemos aquí teñidas en azul un poco más claro. Pero si se fijan, las cadenas pesadas y ligeras, pues bueno, están normalmente unidas por ciertos puentes disulfuro. Y unidas van a constituir ciertas regiones, que es las que consideramos como determinantes de complementariedad, o CDRs, que van a ser el punto específico del anticuerpo que se va a poder unir con el antígeno, si se fijan estructuralmente, para el que fue diseñado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener esta región, que se va a llamar, en el libro lo van a conocer como FAB, o la fracción, bueno, propiamente para la unión al antígeno o antigen binding, que sería esta zona de unión al antígeno, ¿de acuerdo? O FAB.
Y por otro lado, van a leer que también, bueno, el anticuerpo tiene una estructura que se llama FC o fracción constante, que es la que se va a unir pues propiamente a los receptores para los que está diseñado. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es el sitio de unión al antígeno y otra muy distinta son los sitios de unión a sus receptores o a fragmentos del complemento, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, tenemos diferentes clases de moléculas para unión a los antígenos. Una de ellas son los anticuerpos, que son los que les acabo de explicar. Otro sitio para unirse al antígeno, pues es el complejo mayor de histocompatibilidad. Estas credenciales, digamos que sería como el brazo con el que yo enseño estas credenciales de lector que les había yo comentado. Y por otro lado, pues los receptores del linfocito T, que si se fijan, bueno, cuando nosotros hablamos previamente de la familia de las inmunoglobulinas, pues todos estos tienen una similaridad en la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema adaptativo, ¿cómo se puede unir al antígeno? Pues principalmente a través de 3 vías, a través de anticuerpos, del complejo mayor de histocompatibilidad, o bien de los receptores para el linfocito T. ¿Cómo lo vamos a ver como ya más estructural? ¿Cómo lo podemos ver más esquematizado? Aquí, por ejemplo, vemos la célula presentadora de antígeno, que hemos venido hablando de ellas cuando hablamos del sistema inmunitario adaptativo. Esta puede ser una célula dendrítica, un macrófago, un neutrófilo, cualquiera de estos. Y estas células, pues bueno, van a tener su estructura que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Acuérdense que todas las células tienen complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, pero las presentadoras de antígeno van a tener aparte un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, a través del cual una vez que esta célula ya tuvo contacto con cualquier antígeno, una bacteria, un virus, etcétera, le va a expresar a través de esta molécula un fragmento, un péptido, un fragmento de ese antígeno, un fragmento de ese virus, de esa bacteria, que se lo va a presentar al receptor propiamente de la célula T. Obviamente el receptor o el TCR va a estar ubicado en la superficie de la célula T. Entonces, como una presentación del antígeno, de la proteína o del carbohidrato, etcétera, para el cual están diseñados principalmente proteínas, es esta presentación. Y se tiene que llevar aquí a cabo esta presentación para que esta célula pueda ser activada, ¿de acuerdo? Y empiece a generar una respuesta, ya sea de multiplicación, de producción de citocinas, etcétera. Si se fijan aquí, no es tan simple como nada más le presenta y la otra célula se activa. Aquí tiene que haber ciertos candados que fortalezcan esta unión. Esta unión es lo que llamamos sinapsis, ¿de acuerdo? ¿Sí les queda bien claro que pertenece a qué célula en la sinapsis? ¿Sí? Más o menos. ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Sí, mira, está muy esquematizado. Aquí vemos, por ejemplo, la célula presentadora de antígeno. Si se acuerdan la clase pasada, son las células que, por ejemplo, se encuentran una bacteria y van a deglutir la bacteria, la van a degradar y tienen la obligación de presentársela a los linfocitos T, ¿de acuerdo? Entonces esta célula ya tuvo contacto con un antígeno, digamos una bacteria, deglutió una parte de esta bacteria, la degradó, hizo escogió como un fragmento de esa bacteria que pueda ser como el más representativo, digamos la bacteria que tuviera, no sé, pelirroja, por ponerlo de algún ejemplo. Entonces, le va a expresar parte de ese fragmento a la célula T helper para activarla, para avisarle de, ¿sabes qué? Aquí hay una bacteria que no es parte de nosotros, ¿de acuerdo? ¿Cómo se lo va a presentar? A través del complejo mayor de histocompatibilidad. Principalmente en el caso de esta presentación que es más profesional, es a través del CMH clase 2. ¿Sí? Todas las células infectadas pueden presentar
lo que no les parece, lo que no debe de estar ahí a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Pero las células presentadoras de antígeno, que son profesionales, tienen además este mecanismo que es mucho más eficiente para presentar el antígeno en los linfocitos. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que aquí, como, válgase la redundancia, como si escupiera o como si sacara una parte de ese fragmento, ¿sí? O externara propiamente una parte de ese fragmento de esa bacteria para presentárselo al linfocito T. ¿Cómo se lo va a presentar? Pues a través del receptor del linfocito T. ¿De acuerdo? ¿Sí vamos ahí? Sí, de acuerdo, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Sí. Ok, perfecto. Entonces se lo presenta, pero para que esta presentación sea más eficaz y no se suelten, digamos, esta unión tan fácilmente, tiene que haber ciertos anclajes, como ciertos candados alrededor, que vamos a explicar la siguiente clase, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí el CD4, que hemos hablado de los linfocitos T helper que tienen este CD4 hace como un tipo de anclaje a esta unión, estabiliza esta unión para que se pueda llevar adecuadamente la presentación del antígeno. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, si de repente nos perdemos, me detienen, ¿de acuerdo? Ok, entonces, aquí si se fijan, pues bueno, aquí está un poquito más amplia la explicación. Llega el antígeno, puede ser un antígeno externo, normalmente no debería de haber la presentación de un autoantígeno, pero bueno, sí se llega a dar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en este caso, ¿quién es el que le va a presentar al linfocito T? Pues puede ser también el linfocito B, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, el linfocito B, pues también tiene una variedad muy, muy importante de moléculas en su superficie. Entonces, si tiene contacto con un antígeno, puede presentarle a través de su MHC clase 2 un antígeno al linfocito T. Y si se fijan, pues aquí tiene que haber otros anclajes para que se lleve a cabo adecuadamente la activación de esta célula. ¿Sí? Bueno, entonces los anticuerpos que se secretan tienen la misma especificidad de unión que el receptor de la célula B original. La célula B o el linfocito B, ¿de acuerdo? Tiene receptores en su superficie. ¿Se acuerdan que decíamos, no, pues es que los receptores del linfocito T, que lo vemos en la anterior, el receptor del linfocito T se llama TCR, ¿sí? T-cell receptor, para que se acuerden. El linfocito B también tiene sus receptores, que también se llama B-cell receptor, por ejemplo, y son propiamente inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? Entonces, cada linfocito va a tener una especificidad, va a estar diseñado para un determinado tipo de antígeno. Digamos que este está diseñado para un antígeno que tenga una porción triangular aquí, ¿sí? Entonces, una vez que se activa este linfocito a través de su receptor celular, pues va a producir una gran cantidad de anticuerpos que, si se fijan, van a tener exactamente la misma especificidad, ¿sí? Ya sea que esté pegado a la superficie o que esté libre circulando por el cuerpo, todo lo que produzca este linfocito va a tener exactamente la misma especificidad, ¿sí? Aquí vemos lo que les explicaba en las diapositivas anteriores. Tenemos el anticuerpo, que tiene una fracción para unión al antígeno y tiene una fracción constante. ¿De acuerdo? Ok, entonces me voy a seguir. Si de repente algo no entienden, me detienen. Tenemos aquí diferentes clases de inmunoglobulinas. De estos anticuerpos que yo les estoy enseñando aquí, bueno, pues hay diferentes variantes. Y la clase de la inmunoglobulina va a depender principalmente de la estructura de la cadena pesada.
las vamos a poder diferenciar por el tamaño, la carga, la secuencia de aminoácidos y el contenido de hidratos de carbono. En total tenemos 9 isotipos, ¿sí? Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son las variantes y qué función tienen. Entonces, básicamente tenemos 5 clases de inmunoglobulinas y dentro de estas 5 clases tenemos varios subtipos de inmunoglobulinas. Por ejemplo, la inmunoglobulina A, tenemos la subclase IgA1, IgA2, que constituye más o menos del 15 al 20% de las inmunoglobulinas que están pegadas a las mucosas y de las circulantes. La inmunoglobulina G, que tenemos 3 subclases, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, va a estar fácil aprendérselo. Y vamos a ver que constituye más o menos del 70 al 75% de las inmunoglobulinas circulantes. La IgM, que constituye más o menos el 10%, esta no tiene subtipos, IgE e IgD. ¿Cuál es la función? Bueno, pues vamos a repetir un poco. Acuérdense que la función de los anticuerpos es eliminar los antígenos o los microorganismos que van a producir estos antígenos. Van a actuar como receptores unidos a la membrana de las células B o como anticuerpos solubles, que es lo que les digo, la fracción pegada al linfocito B, o bien los que van a estar sueltos a través de todo el organismo para tratar de encontrar el antígeno para el que fueron diseñados. Y van a ser también muy, muy importantes en la diferenciación de las células B. Y vamos a ver también cómo los anticuerpos son muy importantes actualmente para diferentes tratamientos a diferentes enfermedades. Vamos a decir que los anticuerpos pues son bifuncionales por lo general, excepto la IgD, que es nada más, tiene función de receptor. Y bueno, pero principalmente se dice que van a reconocer, se van a unir al antígeno y van a favorecer la eliminación del inmunocomplejo formado. ¿Sí? Puede ser a través de la unión a ciertos receptores o a través de la unión al C1q para desencadenar la cascada clásica del complemento. Entonces, si se fijan aquí, les especifican cómo actúan los anticuerpos como moléculas adaptadoras para los sistemas efectores inmunológicos. Entonces, aquí vemos cómo puede ser que el anticuerpo se una al antígeno y por sí mismo me active ¿cuál vía del complemento? La clásica. Exacto. La vía que principalmente se desencadena por un complejo antígeno-anticuerpo, pues es la vía clásica a través del C1q. La segunda forma en la que funciona como adaptador, pues bueno, directamente cuando está ubicado en el receptor para la fracción constante del anticuerpo, que es dependiendo del tipo de anticuerpo, van a ver que aquí le ponen FC alfa, si es un receptor para la fracción constante de la IgA. FC gamma R, que es un receptor para la fracción constante de la inmunoglobulina G. O FC epsilon R, y hay R1, R2, etcétera. Pero acuérdense nada más como de estas generalidades para que no se vayan a confundir al momento de leer. Entonces, cuando el anticuerpo tiene contacto con el antígeno, pues forma un complejo antígeno-anticuerpo propiamente y puede llegar a tener contacto con su receptor específico en la superficie de alguna célula, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de un fagocito, pues bueno, lo que nos va a favorecer es que este fagocito se va a activar mucho más eficazmente y me va a favorecer la opsonización para que consecuentemente haya una fagocitosis. El tercer mecanismo, bueno, pues por ejemplo, lo que ocurre con las transfusiones sanguíneas, ¿no? Que por ejemplo pueden tener algún otro tipo sanguíneo y vamos a ver que se pueden diseñar anticuerpos contra estos carbohidratos de la superficie de los eritrocitos y pueden activar el reconocimiento de estos eritrocitos que no son propios y activan el asesinato propiamente de estas células, ¿de acuerdo? O la destrucción de estas células.
Y por otro lado, bueno, pues también actuando a través de sus receptores en determinados tipos de células, por ejemplo, aquí les ejemplifican un mastocito, pues pueden favorecer la degranulación de este mastocito. Y bueno, la expresión que nosotros vemos como enfermedades alérgicas, o bien que este mastocito se degranule para que pueda exterminar, por ejemplo, alguna infección parasitaria, principalmente las dadas por el mintus. Entonces, aquí vemos, bueno, cómo los anticuerpos de verdad nos sirven para, en muchas circunstancias contra el invasor. Aquí vemos, bueno, cómo la célula plasmática, que es la versión del linfocito B que me puede producir anticuerpos, si esta célula plasmática tiene contacto con su antígeno, este linfocito tiene contacto con su antígeno, se transforma en una célula plasmática, me produce una gran cantidad de anticuerpos. Por sí mismos, los anticuerpos, por ejemplo, los que tenemos en las mucosas, se pueden pegar a los antígenos y neutralizarlos. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos la función del anticuerpo, pues de tener contacto directo con la bacteria, etcétera, y estimular esta fracción del complemento. Por otro lado, puede depositarse en sus receptores específicos en ciertas células como el macrófago y activarlo. O bien otro tipo de células como los mastocitos, o bien puede adherirse a ciertos antígenos que pueden estar ubicados sobre la superficie celular, por ejemplo, cuando es una transfusión equivocada de sangre o hay algún antígeno aquí en la superficie que no es reconocido como propio, y bueno, puede activar a las células natural killer para que generen lisis en esta célula. ¿Sí? ¿Alguna duda con este esquema? Bueno, seguimos. Entonces, acuérdense lo que vimos la clase pasada, que bueno, pues tenemos 3 vías del complemento. Entonces, cuando estamos hablando de complejos antígeno con el anticuerpo, pues bueno, principalmente es la cascada clásica la que se genera, ¿no? Sabemos que, bueno, pues la vía final común, pues es la C3 convertasa, posteriormente C5 y el complejo de ataque en la membrana para la destrucción. Entonces, pues bueno, aquí lo que ya comentábamos, las funciones de la activación del complemento que les acabo de repetir: opsonización, lisis, neutralización, aglutinación, quimiotaxis, y bueno, también nos puede favorecer la activación de mastocitos basófilos y bueno, por consiguiente, pues los efectos inflamatorios que esto tiene como desencadenante, ¿no? Aquí volvemos a ver la estructura del anticuerpo. Vemos que tiene 2 cadenas pesadas, que son estas estructuras que les estoy señalando ahorita, y de hecho están marcadas como H por heavy. Acuérdense que utilizamos en esto mucho mnemotecnia en inglés. Entonces, tenemos en una estructura básica de un anticuerpo, por ejemplo, vemos aquí que está constituido por 2 cadenas pesadas y por 2 cadenas ligeras. Dentro de estas cadenas pesadas, pues vamos a tener diferentes dominios, ¿sí? Algunos dominios van a ser constantes, que se los ponen aquí como CH. Algunos dominios van a ser variables, que se los ponen como BH, ¿de acuerdo? Estos dominios variables, estos sitios donde están los dominios variables, que bueno, son los que se van a modificar de acuerdo al antígeno para el cual fueron construidos, se van a considerar pues el lugar de unión al antígeno, ¿de acuerdo? Y específicamente el punto exacto donde está la unión al antígeno, que pudiera ser en esta parte, existen las que llamamos CDRs o regiones determinantes de complementariedad, ¿sí? Y se llaman CDR, y hay varias CDRs que son ciertas secuencias de aminoácidos. Acuérdense que son proteínas esto. Entonces hay ciertas secuencias de aminoácidos que son las que se pegan más adecuadamente al antígeno y se conocen como CDR1, CDR2 o CDR3. ¿De acuerdo? Todas estas cadenas van a estar aquí unidas por ciertos puentes disulfuros.
vamos a tener, ¿se acuerdan que les dije? Es que tenemos 5 isotipos de inmunoglobulinas, la A, la G, la M, la D, etcétera, y esos isotipos pues son los que nos van a determinar pues estas cadenas, ¿de acuerdo? Y aquí vemos, si nosotros viéramos una estructura un poquito más apegada, pues aquí a lo que es la realidad, pues aquí vemos los dominios, ¿de acuerdo? Vamos a ver que de hecho no es una estructura rígida, es una estructura que es flexible. Algunos isotipos son más flexibles que otros. Y estas zonas como de cierta movilidad que tiene el anticuerpo, pues se llaman regiones bisagra. ¿Sí? Le permiten como adaptarse, moverse para poderse adaptar bien al antígeno para el que fueron diseñados. Entonces, las diferencias entre los diferentes anticuerpos se limitan a 3 secuencias cortas de la región variable de la cadena pesada y 3 secuencias en la región variable de la cadena ligera, que son, estos segmentos, que aquí es donde tenemos estas partes hipervariables o regiones determinantes de complementariedad. ¿De acuerdo? Y aquí pues era lo que les comentaba, que es la región variable de la cadena ligera, la región variable de la cadena pesada. Si vemos una estructura más real, más tridimensional de estas inmunoglobulinas, pues bueno, aquí vemos, ¿sí? Las cadenas pesadas, ligeras y los sitios de unión al antígeno. Entonces, de las cadenas ligeras se consideran que también existen ciertos isotipos, que es el kappa y el lambda. ¿Sí? Entonces, nada más acuérdense de esta parte. Las cadenas pesadas son las que me van a definir si es un isotipo alfa, si es una inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, M o D. Y las cadenas ligeras, básicamente hay 2 variantes, que son la variante kappa y la variante lambda. Entonces, si se fijan, bueno, pues aquí tenemos los sitios específicamente de unión al antígeno. Estos términos los van a estar leyendo frecuentemente en los libros y es bien importante que conozcan, bueno, pues cuáles serían las diferencias. Cuando nosotros hablamos de isotipos, estamos hablando de las diferencias que hay en los tipos de cadena pesada de las inmunoglobulinas. Por ejemplo, aquí les pongo 2 isotipos, IgG e IgA, ¿no? Pero podemos tener ciertas variantes halotípicas, que es decir, de la misma inmunoglobulina dentro de la misma especie puede haber ciertas variantes. O sea, si yo, por ejemplo, tomo 2 ratones y les tomo inmunoglobulina G a uno y a otro, bueno, sí puede haber ciertas modificaciones y es lo que consideramos como halotipos. Es el mismo isotipo, si se fijan, pero tiene diferentes halotipos, ¿sí? Ciertas características que lo distinguen entre la misma especie. Y por otro lado tenemos las diferencias idiotípicas, que esto básicamente va a estar dado por estas regiones hipervariables de especificidad al antígeno. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dentro de los isotipos tenemos variedades, tenemos la inmunoglobulina. Déjenme aquí muevo. Eso, ya. Ok. Entonces, si se fijan, aquí tenemos diferentes isotipos e incluso diferentes subclases de esos isotipos. Aquí nos ponen, por ejemplo, de la inmunoglobulina G, digamos, ¿cuáles serían aquí los isotipos que vemos? Inmunoglobulina G, M, D, E, A, y dentro de estos isotipos algunas subclases de isotipos, como sería la IgG1, la IgG3, que si se fijan, pues son dímeros, o sea, están constituidos por 2 cadenas pesadas, 2 ligeras, pero aquí tenemos, por ejemplo,
La inmunoglobulina G1, si se fijan, aquí hay diferencias muy importantes en la región bisagra con respecto a la inmunoglobulina 3. Hay algunas inmunoglobulinas que se constituyen formando pentámeros a través de ciertas cadenas de unión, que las vemos aquí como en rojo, y son inmunoglobulinas pues mucho más grandes. Estas andan circulando en el organismo pues como pentámeros. Tenemos algunas inmunoglobulinas como la inmunoglobulina A que circula en las mucosas como dímero, ¿de acuerdo? Dímero porque son dos inmunoglobulinas y están unidas por ciertos puentes y una cadena de unión o joining chain que aquí se las pone. Tenemos la inmunoglobulina D, que acuérdense que esta no es secretada, esta básicamente se encuentra sobre la superficie de los linfocitos B. Y tenemos por otro lado la inmunoglobulina E. Si se fijan, las estructuras son diferentes, por consiguiente, bueno, los pesos, las cargas, etcétera, también van a ser distintos. Si nosotros vemos una micrografía electrónica de una inmunoglobulina M, fíjense cómo si se apega a la imagen bidimensional que yo les mencioné y como si tenemos ciertas regiones bisagras, ¿de acuerdo? Si se fijan aquí está un poco más abierto el ángulo porque esas regiones sí nos permiten que una vez que esta inmunoglobulina encuentre el antígeno para que el que fue diseñada se pueda ensamblar, se pueda mover para adaptarse perfectamente al sitio de unión con su antígeno. Aquí vemos, por ejemplo, el dímero de una inmunoglobulina A. Vamos a hablar ahorita específicamente de cada una de las inmunoglobulinas. La inmunoglobulina M, ¿se acuerdan en qué respuesta? Bueno, ya aquí se los puse, pero ¿en qué respuesta encontramos principalmente la inmunoglobulina M? ¿Respuesta primaria o secundaria? Primaria. Primaria. Perfecto, sí. Es la inmunoglobulina característica